Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, es una figura polémica y controvertida que dejó una huella imborrable en la historia del crimen organizado y la política de su país. Aunque su vida estuvo marcada por el poder, la violencia y las contradicciones, su legado sigue siendo objeto de debate en todo el mundo. A través de su ascenso y caída, Escobar personificó tanto el sueño como la pesadilla de la ambición desmedida. Escobar creció en un hogar humilde, donde las oportunidades eran escasas y los sacrificios diarios eran la norma. Su padre, Abel de Jesús Darí Escobar, era un granjero de origen campesino que luchaba constantemente para mantener a su familia. Aunque trabajador, Abel no logró prosperar económicamente, lo que generó tensiones dentro del hogar. Por otro lado, su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio, ejerció como maestra de escuela y fue una figura central en la vida de Pablo. Hermilda no solo se ocupó de la educación formal de sus hijos, sino que también inculcó en ellos valores morales y éticos. Era conocida por su disciplina estricta y su capacidad para inspirar respeto, cualidades que marcaron a Escobar. Desde muy temprana edad, Pablo Escobar destacó por su inteligencia y su carisma natural. Era conocido entre sus compañeros por su habilidad para liderar y persuadir, cualidades que lo convertían en una figura influyente incluso en su entorno escolar. Sin embargo, estas mismas características también lo llevarían a explorar caminos poco convencionales. A medida que crecía, Escobar comenzó a mostrar una ambición insaciable, alimentada por el deseo de escapar de la pobreza extrema que había marcado su infancia. Durante su adolescencia, Escobar empezó a involucrarse en actividades ilegales menores, como el tráfico de contrabando y la venta de falsificaciones. Estas primeras experiencias le enseñaron las reglas implícitas del mercado negro, cómo negociar, cómo evitar ser detectado y cómo aprovecharse de las debilidades del sistema. Aunque inicialmente sus acciones fueron pequeñas y relativamente inocuas, estas le proporcionaron una comprensión práctica de cómo funcionaban las economías informales y cómo explotarlas para obtener beneficios. Uno de sus primeros negocios fue el robo de lápidas en cementerios locales, las cuales limpiaba y revendía a familias que buscaban opciones más económicas para honrar a sus difuntos. Este tipo de actividades refleja no solo su astucia comercial, sino también su disposición a cruzar límites éticos si eso significaba avanzar hacia sus objetivos. La infancia y adolescencia de Escobar estuvo profundamente marcada por las limitaciones sociales y económicas de su tiempo. Medellín, a pesar de su crecimiento industrial, era una ciudad polarizada donde la riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Esta desigualdad extrema dejó una huella duradera en Escobar, quien posteriormente utilizaría su origen humilde como justificación para algunas de sus acciones más controvertidas. Esta etapa de su vida es fundamental para entender su transformación de un joven ambicioso a uno de los criminales más notorios de la historia. La combinación de su inteligencia innata, su carisma y su exposición temprana al mercado negro sentaron las bases para su ascenso meteórico en el narcotráfico, mientras que las desigualdades sociales de Medellín sirvieron como telón de fondo para su justificación ideológica. La década de 1970 marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de Pablo Escobar. Fue durante este período que pasó de ser un pequeño contrabandista a convertirse en una figura central del crimen organizado global. Su entrada al mundo del narcotráfico comenzó con actividades relativamente modestas, como el contrabando de marihuana, conocido localmente como el negocio de la mota. Sin embargo,
rápidamente identificó otra oportunidad mejor con el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, donde las ganancias potenciales eran mucho mayores. A medida que la demanda de cocaína crecía exponencialmente en Estados Unidos, especialmente entre la clase media y alta, Escobar vio una oportunidad única para capitalizar este mercado emergente. La cocaína, mucho más valiosa por gramo que la marihuana, ofrecía márgenes de ganancia astronómicos. Para aprovechar esta oportunidad, Escobar estableció conexiones con productores de cocaína en Perú y Bolivia, países que eran los principales proveedores de pasta base, el ingrediente esencial para fabricar cocaína. Mediante sobornos, amenazas y acuerdos estratégicos, logró consolidar una red de suministro eficiente que le permitió abastecer grandes cantidades de droga hacia los Estados Unidos. Escobar innovó con el uso de aviones privados, barcos y hasta submarinos artesanales para evadir las autoridades. Esta combinación de logística avanzada y corrupción generalizada sentó las bases de su imperio criminal. En 1976, Escobar formalizó su dominio en el mundo del narcotráfico al fundar el Cartel de Medellín, una organización criminal que llegaría a ser una de las más poderosas y temidas en la historia del crimen organizado. El cartel no era simplemente una red de traficantes, era una estructura empresarial compleja que incluía producción, transporte, distribución y lavado de dinero. Bajo el liderazgo de Escobar, el Cartel de Medellín operaba como una corporación multinacional, con divisiones especializadas en cada etapa del proceso. Escobar compartió el poder dentro del cartel con otros notorios capos, como Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa. Sin embargo, fue Escobar quien emergió como la figura más visible y poderosa del grupo, gracias a su carisma, astucia y disposición para usar la violencia como herramienta de control. Conforme el cartel de Medellín expandía su influencia, también enfrentó resistencia tanto de las autoridades colombianas como de otros grupos criminales. Uno de sus principales rivales fue el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes buscaban competir por el control del lucrativo mercado de la cocaína. Estas tensiones desencadenaron una guerra sin cuartel entre los dos carteles, caracterizada por asesinatos selectivos, atentados y secuestros. Escobar demostró ser un estratega implacable, utilizando tácticas brutales para eliminar a sus competidores y consolidar su poder. No dudaba en recurrir a la intimidación, el asesinato y el terror para mantener el control sobre sus operaciones y silenciar a cualquier oponente. Por ejemplo, ordenó múltiples ataques contra jueces, políticos y policías que intentaban obstaculizar sus negocios. También implementó una política de plata o plomo, ofreciendo sobornos a funcionarios públicos y eliminando físicamente a aquellos que se negaban a cooperar. La década de 1980 marcó el punto culminante del poder y la influencia de Pablo Escobar, tanto dentro como fuera de Colombia. Durante este período, Escobar no solo consolidó su dominio en el mundo del narcotráfico, sino que también se convirtió en una figura pública controvertida, admirada por algunos sectores de la población y temida por otros. A pesar de su reputación como uno de los criminales más peligrosos del mundo, Escobar logró ganarse el cariño de muchas comunidades pobres en Medellín y otras partes de Colombia. Utilizó parte de su inmensa fortuna para financiar proyectos sociales, construyendo viviendas, escuelas, canchas deportivas y hospitales en barrios marginados. Estas iniciativas le permitieron presentarse como un Robin Hood moderno, alguien que robaba a los ricos y al sistema para dar a los pobres. Uno de sus proyectos más conocidos fue la construcción del barrio Pablo Escobar, un conjunto habitacional en Medellín que proporcionó vivienda a miles de familias desplazadas y sin recursos. Este tipo de acciones
generaron un fuerte apoyo popular entre las personas que veían en Escobar a un líder que luchaba contra la desigualdad y las injusticias sociales. Sin embargo, esta narrativa de benefactor social era, en gran medida, una estrategia cuidadosamente orquestada para ganar simpatías y consolidar su poder político. A medida que el cartel de Medellín dominaba el mercado global de drogas, atrajo la atención de agencias internacionales, particularmente la DEA, Drug Enforcement Administration, de Estados Unidos. La creciente presión internacional llevó a Escobar a adoptar medidas extremas para protegerse, financiando campañas políticas para ganar influencia en el Congreso colombiano y utilizó su inmensa riqueza para comprar protección dentro de las fuerzas de seguridad. En 1982, Escobar dio un paso audaz hacia la legitimidad política al ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia bajo el movimiento político Nuevo Liberalismo liderado por el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Su elección fue posible gracias a su popularidad entre los sectores más pobres de la sociedad y a su habilidad para sobornar y manipular el sistema político. Durante su breve período en el cargo, Escobar intentó proyectar una imagen de respetabilidad, participando en debates y promoviendo iniciativas que beneficiaban a las comunidades marginadas. No obstante, su carrera política llegó a un abrupto final cuando sus vínculos con el crimen organizado fueron expuestos públicamente por Rodrigo Lara Bonilla, quien lo acusó de usar su posición para proteger sus intereses ilegales. En 1983, Escobar fue expulsado de la Cámara de Representantes, un golpe que lo llevó a radicalizar aún más su postura contra el gobierno colombiano. Este episodio marcó el inicio de una campaña de violencia y terror que definiría el resto de su vida. La participación de Pablo Escobar en el tráfico de cocaína lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, acumulando una fortuna estimada en $30.000 millones durante la década de 1980. Controlando hasta el 80% del mercado de cocaína hacia los Estados Unidos, el cartel de Medellín operaba como una corporación multinacional, gestionando desde la producción en laboratorios clandestinos hasta la distribución en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. Generaba ingresos diarios equivalentes a millones de dólares, lo que le permitió llevar un estilo de vida opulento. Construyó mansiones extravagantes, como en Nápoles, una finca con un zoológico privado que albergaba animales exóticos. Compró propiedades en todo el mundo y acumuló vehículos de lujo, aviones privados y yates, pero su éxito tuvo consecuencias devastadoras para Colombia. La violencia asociada con el narcotráfico aumentó drásticamente, dejando miles de muertes y sembrando el caos en ciudades como Medellín. Además, la corrupción penetró todos los niveles del gobierno y las instituciones, socavando la estabilidad del país. Su inmensa riqueza no solo financió lujos personales, sino que también sirvió como herramienta para proyectar poder e intimidar a sus rivales, consolidando su dominio en el mundo criminal. Todas estas acciones solo intensificaron la persecución en su contra. En 1991, bajo una creciente presión internacional liderada por Estados Unidos y una fuerte ofensiva del gobierno colombiano, Escobar decidió negociar su rendición. Este acuerdo fue posible gracias a una ley promulgada por el presidente César Gaviria que permitía a los narcotraficantes purgar sus sentencias en prisiones colombianas en lugar de ser extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, Escobar impuso una única condición. Él mismo diseñaría y supervisaría su prisión. El resultado fue La Catedral, una cárcel ubicada en las afueras de Medellín que más parecía una mansión de lujo que una instalación penitenciaria. Equipada con televisores, jacuzzis, bares y canchas deportivas,
Esta prisión le permitió mantener un estilo de vida opulento mientras supuestamente cumplía su condena. Desde allí, continuó dirigiendo sus operaciones criminales, recibiendo visitas de socios y sicarios. Pero este arreglo no duró mucho. En julio de 1992, ante rumores de que Escobar planeaba escapar y retomar sus actividades ilegales, las autoridades colombianas decidieron trasladarlo a otra prisión de alta seguridad. Alertado de esta operación, Escobar huyó antes de que los agentes llegaran a La Catedral. Su fuga marcó el inicio de una nueva etapa de violencia y persecución. Tras su escape, Escobar se convirtió en el objetivo principal de una unidad especial de fuerzas de seguridad colombianas, conocida como el Bloque de Búsqueda, respaldada por asesores y tecnología proporcionada por la DEA y la CIA estadounidenses. Durante este período, Escobar adoptó tácticas de guerra de guerrillas, escondiéndose en barrios pobres de Medellín y evitando el uso de teléfonos o radios para no ser rastreado. Sin embargo, su paranoia y su necesidad de mantener contacto con su familia jugaron en su contra. Las autoridades lograron interceptar llamadas telefónicas realizadas desde teléfonos públicos, lo que les permitió triangular su ubicación aproximada. Además, Escobar cometió el error de subestimar a sus antiguos aliados, quienes ahora veían en él una amenaza para su propia seguridad. Algunos miembros del Cartel de Cali, su principal rival, colaboraron activamente con las autoridades para ayudar a localizarlo. El 2 de diciembre de 1993, después de más de un año de huida, las fuerzas de seguridad colombianas finalmente localizaron a Escobar en un modesto escondite en el barrio Los Olivos de Medellín. Allí se produjo un tiroteo entre Escobar, su guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, y los agentes del Bloque de Búsqueda. Durante el enfrentamiento, Escobar resultó herido mortalmente en el tejado de la casa mientras intentaba escapar. Según versiones oficiales, Escobar murió de un disparo en la cabeza, aunque existen teorías alternativas que sugieren que pudo haberse suicidado para evitar ser capturado vivo. Su muerte puso fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, pero también dejó un legado de violencia y destrucción que continuaría afectando al país durante décadas. La muerte de Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia. Por el contrario, su desaparición abrió un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por otros carteles y organizaciones criminales, como el Cartel de Cali y posteriormente los grupos paramilitares y guerrilleros. Aunque Escobar murió hace casi 3 décadas, su legado sigue siendo objeto de fascinación y controversia. Por un lado, es recordado como un benefactor por algunas comunidades marginadas que se beneficiaron de sus programas sociales. Por otro lado, su nombre está asociado con la violencia, la corrupción y el sufrimiento de millones de personas. Hoy en día, su historia ha sido retratada en numerosas series, películas y documentales, como Narcos, lo que ha contribuido a perpetuar su mito, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la ambición desmedida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida, los crímenes y el impacto de Pablo Escobar.